Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues muy contentos una vez más en esta emisión de pues charlas. Yo creo que son charlas súper interesantes, importantes para toda la familia, para todas las personas que pues que estamos buscando como temas de interés y ahondamos y preguntamos y tenemos muchas dudas y entonces estas charlas precisamente son para eso. Me da mucho gusto saludar una vez más a Enrique Carreño, que es el psicólogo pues que nos acompaña o que yo acompaño, mejor dicho, en estas charlas. Y bueno, un buen amigo también. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Enrique? De algo súper importante que a lo mejor está pasando y que no nos damos cuenta o que nos está pasando en este tipo de situaciones que estamos viviendo en este momento, ¿no? ¿Qué tal? Buen día para ti, para todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Para mí es un gusto yo denomino este tipo de actividades como acompañarnos, ¿no? Porque yo creo que es lo que estamos haciendo en esta cuarentena, en esta pandemia, acompañarnos en un momento, en un horario determinado que se ha ido estructurando y que también quienes están pendientes de los videos de la charla, pues nos están permitiendo a nosotros acompañarlos también a ellos. Y sí, el día de hoy vamos a estar charlando pues un poquito acerca de la ansiedad, ¿no? Algo que se ha destapado en esta cuarentena, ¿no? Las primeras 2 semanas parecía como que, wow, tengo vacaciones, ¿no? Va a estar todo muy padre, muy alegre, voy a pasar tiempo con mis amigos, pero después de esas 2 semanas se vinieron muchos disparadores de ansiedad, ¿no? Porque por ¿Cierto? ahí veíamos próximo 20 de abril sale, aguanto, ¿no? Y de repente no, pues mayo, y de repente no, pues hasta junio, y de repente de la cuarentena, decía un buen amigo, se volvió que setentena, ochentena, ¿no? Y ya vamos para las centenas si seguimos este paso, entonces se disparan muchas cosas como la ansiedad. Oye, primero, ¿qué es la ansiedad? Porque a lo mejor podemos confundir ahí algunos síntomas Ujú. y me gustaría saber qué es la ansiedad en sí, ¿no? Pues mira, la ansiedad puede tener muchas definiciones, una definición clínica, ¿no? Que tiene que ver con es una reacción emocional al final del día, es una parte de la reacción en la que nosotros como persona, pues es normal que ante una situación determinada reaccionemos, ¿no? El detalle aquí con esta reacción, lo que yo he encontrado en esta cuarentena, en este confinamiento, es que viene siendo como una emoción desconectada, ¿sí? O sea, yo creo que es el resultado de no tener un contacto con nosotros mismos, como personas, como individuos, y es el reflejo de lo que hemos platicado en otros videos, de una no educación emocional, ¿no? Que no nos permite sacar las cosas como deben de ser, ¿no? Hago una comparación, fíjate. Si un día, bueno, una noche, perdón, tú te levantas con sed, ¿no? Te vas a la cocina, y entras a la cocina y ves un ratón, ¿no? Y menciono un ratón porque es lo que da mucho temor a la mayoría de las personas. Pues, ¿qué es lo que habitualmente sucede? ¿No? Pues terminamos gritando y el ratón espantado, ¿no? Entonces están dos seres vivos ahí en un encuentro paniqueados los dos, ¿no? Y si le ponemos una pausa a esa imagen, ¿no? Donde está la persona asustada gritando y donde está el ratón también asustado, y le preguntáramos a la persona qué quiere, ¿sí? Pues la persona diría que este animalito desaparezca de mi vista. Y si le preguntáramos al ratón qué quiere, diría salir de aquí, estoy totalmente espantado, ¿no? Entonces, eh, el ratón y la persona quieren lo mismo, no quieren verse, no quieren estar ahí. Y lo que pasa también es que la ansiedad y nosotros, pues no, pues queremos lo mismo, ¿no? O sea, no queremos sentirla y la ansiedad quiere salir, ¿no? La ansiedad es algo que quiere irse de ahí, quiere salir, es una reacción que no quiere quedarse con nosotros, que va a salir, pero que de repente a veces esa desconexión que existe
ese momento de pánico no nos permite ver algunas cosas y entonces sí, darle salida a ese ratón asustado que podríamos denominarlo, que puede ser la ansiedad, ¿no? Y entonces nosotros recuperar nuestra calma poco a poco y volver a seguir, ¿no? Entonces, yo creo que la ansiedad va más o menos como por este asunto. Permíteme tantito, ¿no? ¿Te activo el micro? A ver, permíteme tantito. Ahí está, perdón, es que, A ver, ajá, ya, ahí está. es como, perdón, Ajá. es como ese algo que no sabemos que tenemos, pero que nos está haciendo sentir algo que nos Ujú. incomoda, ¿no? Sí, Como ese exactamente. miedo, ahorita decías, bueno, es como la reacción al no estar con personas. Y al Ujú, principio de esta emisión decías también como esta parte de acompañarnos, ese acompañamiento como que va como ujú, calmando esa ansiedad, pero bueno, retomando, la ansiedad es ese algo que tenemos, porque hay veces que nos dicen, no es que tengo ansiedad, o estoy ansioso, y me da por comer, y me da por llorar, y me da, o sea, como las reacciones físicas y emocionales son muy distintas. No sé si tenga como etapas o qué se hace, bueno, en esto de la ansiedad, pero sí tenemos ese algo que no sabemos explicar, porque como que se nos da como en diferentes formas, o no sé. Es mi forma como de expresar, pero no encuentro la manera de decirte, ¿sabes qué? Así me siento o así. ¿No? Bueno, en el caso de mucha gente, no en el mío, ¿no? sí, sí. Fíjate, bueno, vamos a tener claro algo. Todos tenemos ansiedad, ¿no? Todos, ¿sí? O Ok. sea, fíjate, a veces estar acá, Es ¿no? natural, digamos. Sí, exacto, fíjate. A veces hacemos estos movimientos, ¿no? Entonces, en lo que tú estás platicando, yo estoy tal vez haciendo este movimiento, ¿no? Yo le llamo a esto tocar tierra, ¿no? O a veces estamos o moviendo los pies, ¿no? Ajá. O de repente mordiéndonos las uñas, ¿no? O de repente tocándonos la nariz, o viendo el celular, ¿no? O sea, todos lo tenemos, ¿no? Es algo, pero es algo controlable, ¿no? Algo que nos permite tocar tierra. No sé si por ahí, me imagino que sí, los que somos papás de repente tenemos más contacto con esto. Hay unos niños que incluso hay un juguetito, creo que es así, que de repente el niño está pensando y está jugando así. Es como, tiene como tres cosas, no recuerdo el nombre del juguete, pero está así, ¿no? Entonces le permite sacar su ansiedad acá, está jugándolo, y de repente está haciendo su tarea, ¿no? O a veces están apretando una pelota y están haciendo su tarea, ¿no? O sea, esas pequeñas cositas, ¿no? Sí son esas ansiedades manejables, ¿no? Que las tenemos. O sea, todos tenemos ansiedad, pero la controlamos, ¿no? La manejamos, porque somos más fuertes que esa ansiedad. Cuando de repente tú vas a un lugar que te quedaste de ver con alguien y a las 2 de la tarde y esa persona no llega, y que empiezas a hacer, no, empiezas a ver el reloj, te empieza a entrar la ansiedad, ¿no? Pero es algo normal y manejable. Obviamente, cuando esto se dispara y ya no lo podemos tener en un control, ¿no? Y generamos actos, como lo que tú decías, comer, ¿no? Tics nerviosos, ¿no? Fíjate, los niños, por ejemplo, cómo canalizan su ansiedad. Hay niños que de repente tienen aquí una bolita peloncita, ¿no? O sea, es un círculo sin cabello. Sí, exacto, de tanto jalarse el cabello. Hay personas, mira, que tienen vamos, yo creo que comerse las uñas de repente es algo normal, pero cuando ya no tienes algo, pues ya me la dejo. Pero hay personas que tienen hasta la mitad o hasta ya no tienen uña, ¿no? Estas cuestiones, o sea, son como canalizaciones pequeñas de la ansiedad. Hay ansiedad generalizada, que es esta cuestión de repente empieza a acelerar la respiración, el ritmo cardíaco se acelera, hay una sudoración en extremidades, de repente un mareo, ¿no? Esto es lo que se denomina ansiedad generalizada, que parece que te va a dar un paro cardíaco, y que terminas en un área de urgencias, valorada por un médico, y el médico te manda a hacer análisis, verifican, ¿y qué pasa? No, no tiene nada, ¿no? Tiene un ataque de ansiedad. Nada. Sí, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo que amenaza nuestra integridad como personas, ¿no? En ese momento nos sentimos amenazados por algo y nuestra integridad física, nuestra integridad sobre todo emocional,
y que se genera esta reacción de ansiedad, ¿no? A mí por lo general, por ejemplo, no me gusta cuando voy caminando, ¿no? Es algo que de repente voy jugando con mis llaves, ¿no? O voy escuchando música, pero eso agudiza mi sentido, o sea, voy canalizando mi ansiedad hacia algo, ¿no? Hay personas que, fíjate, ¿no? Que incluso en los aviones está bajo certificado psicológico, está permitido viajar con mascotas, ¿no? De acompañamiento psicológico, porque eso ayuda mucho a no tener una crisis de ansiedad en un vuelo, por ejemplo, ¿no? O sea, porque hay muchas personas que tienen estas mascotas de acompañamiento para estas situaciones de ansiedad. Entonces, la ansiedad tenemos todos, ¿no? Pero es una que de repente, según el estímulo, según recursos que nosotros tengamos para enfrentarla, va a hacer que pase algo que no esté en nuestro control y que tengamos que aprender a controlarlo también, ¿no? Claro. Oye, y bueno, ya más o menos nos explicaste, pero como, ¿por qué te da? ¿Por qué pasa esto? Porque obviamente tenemos que tener estos recursos y depende mucho de los recursos que tengamos poder enfrentarlo. Pero ¿cuáles son los factores que alteran esta ansiedad que ya naturalmente la tenemos cada ser humano, ¿no? Sí, sí. Los factores que la O alteran. esta situación, por ejemplo, de estar encerrados, pues obviamente es uno de los factores, ¿no? Pero también da en otras ocasiones, por ejemplo, el ruido. ¿No? Ayer me comentaba una amiga, es que están trabajando en casa y no aguanto. Y entonces me da ansiedad, me da algo. No sé, situaciones diferentes, porque no es nada más una sola, por ejemplo, en este caso del encierro por esta situación que se vive a nivel mundial, pero en otras cosas, en otras situaciones, en otros momentos también tenemos esa alteración de la ansiedad, ¿no? Porque Sí, sí, son como muchos desencadenantes, ¿no? Y eso depende mucho con nuestra historia de vida, que desaten estas cuestiones de ansiedad. Por ejemplo, tú decías, ¿no? Esto de los sonidos, ¿no? Esto de los ruidos, de repente es algo que desencadena una molestia. Hay personas que incluso le tienen miedo a los truenos, ¿no? Pero, o sea, es despabilante el miedo, el temor que le tienen a los truenos, a los rayos, y cuando hay una tormenta, cómo la sufren, ¿no? La sufren enormemente. Puedes verlo desde una o que perspectiva. no se concrete también, que no se concrete, me acordé de algo, Sí, que no sí. se te concrete algo, ¿sabes? Como Ujú. que ya has estado como trabajando por ello y de repente algo sale mal que está Ujú. obviamente fuera de tu alcance y entonces no pasa y sientes como esa frustración y eso te lleva a la ansiedad y entonces eso te lleva a estar pensando cosas y tal, ¿no? Fíjate, te voy a platicar una anécdota aquí en las áreas de urgencias, ¿no? Ahorita que comentaste esto, me conecta con esta historia, y que creo que vamos a poder responder la pregunta del por qué. Me mandan a traer de aquí de urgencias porque había una paciente que estaba llorando, ¿no? O sea, cuando vamos a verla, dice el médico, es que lleva un tratamiento, el tratamiento, pues ya le habíamos dicho que si no funcionaba, vamos a pasar a una parte de cirugía. Y pues se le acaba de decir que no, que los resultados, los análisis, dicen que el tratamiento pues no tuvo efecto y que vamos a pasar a otra forma, ¿no? A otro tratamiento un poquito más fuerte. Entonces, cuando esta persona, pues nos acercamos, ¿no? Estaba llorando, o sea, o sea, se veía, ¿no? O sea, estaba con esta emoción muy, muy a flor de piel, ¿no? Y cuando nos acercamos a abordarla, eh, nos dice, yo les agradezco que estén aquí, ¿sí? Les agradezco mucho, le agradezco al doctor que lo haya llamado a usted, pero lo único que yo quiero en estos momentos es llorar, ¿no? O sea, fíjense, acabo de recibir esta noticia, el doctor tuvo mucho tacto para decírmela,
pero yo lo que quiero es llorar, ¿no? Yo quiero llorar porque yo siento que yo le eché ganas al tratamiento, yo siento que hice todo, seguí las indicaciones, ¿no? De esto no tiene culpa el doctor, ¿no? Simplemente que pues tal vez la enfermedad es lo suficientemente fuerte, ¿no? Y no podemos con ese tratamiento y necesito algo más, pero quiero llorar, ¿no? No sé si tenga algo de malo que yo quiera llorar. Y después, ¿qué hago, no? O sea, pues o sea, es normal que quiera llorar, ¿no? Y lloró, estuvo un rato llorando, ¿no? Tratando nosotros de acompañarla, ¿no? Porque nos permitió estar ahí también, ¿no? Y validamos su emoción, porque ya la había validado incluso ella, ¿no? Al momento de decir, quiero llorar, ¿no? O sea, yo creo que es normal, ¿no? Que quiera yo llorar. Sí Entonces, reconoció. exactamente. Claro. Entonces aquí yo siempre planteo un escenario hipotético. ¿Qué hubiese pasado si esta persona se hubiese hecho la fuerte? ¿No? Si dice, si agarra, no llora, se va a su casa y no le dice la noticia a su familia y se hace la fuerte. ¿No? O sea, es decir, Se prácticamente queda contenido. en unos días tendríamos una crisis de ansiedad, ¿no? Muy probablemente. Entonces, a esto es a lo que yo me refería hace rato con la cuestión de las emociones, ¿no? O sea, sentir y decir, quiero llorar, déjenme llorar, como dice la canción, ¿no? Déjenme llorar. Se fue más tranquila, pudo avanzar más rápido. O sea, hay, exacto, ¿no? Hay constructos sociales que te dicen, sé fuerte, échale ganas, tú puedes, no llores, no estés triste, ¿no? Que de repente entonces nos hace desconectarnos de esa emoción original, hacernos los fuertes y de repente es después, ¿quién sabe por qué me pasó? ¿No? ¿Quién sabe por qué me dio esa crisis de ansiedad? No sé por qué con ese ruido. Voy a hacer un, Uh -huh. perdón, voy a hacer Sí, un sí. paréntesis porque quiero agradecerte también, porque esta plática, estas charlas que hemos tenido me llevó a manejar una situación con mi hija, tiene 7 años, y Uh -huh. tuvimos bueno, una pérdida de una persona, digamos, un conocido, y entonces, pues que tenía cercanía incluso con muchos niños, ¿no? Entonces, ella escuchó la noticia, porque yo no se la di, ¿no? Uh -huh. Y escuchó la noticia y se puso muy, muy triste. La verdad es que sí, su carita cambió y después tuvo ahí como que un momento de a solas, ¿no? Que te das cuenta como papá y dices, bueno, la dejo. Pero ya en la noche, me dijo a la hora de las oraciones que hacemos y tal, me dice, mamá, es que quiero llorar porque me duele, ¿no? Y le dije, sí, está bien, o sea, muchas veces nos sentimos tristes en el caso cuando perdemos a alguien, sobre todo, ¿no? Porque ya no lo vas a ver y así. Entonces, esto que decías, o esto que dices de no llores, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Va haciendo como que reprimiendo todas esas emociones y va a llegar, como que las metemos a un botecito, ¿no? Uh Es el -huh. botecito de las emociones que ya no aguanta, ya no soporta y Uh -huh. explota. Y es cuando Sí. creo suceden estos actos, ¿no? Sí, De y a ese ansiedad y botecito que tú mencionas, enciéndele, ponle un encendedor abajo y qué va a pasar con todas las emociones adentro, ¿no? O sea, esa es una situación muy importante. Y entonces aquí yo creo que es muy importante, y ojo con esta palabra, gestionar las emociones, ¿no? El saber gestionar ¿Ok? las emociones de otros, como en el caso que tú compartes de tu hija, el saber gestionar mis propias emociones, ¿no? Es decir, en el ejemplo que te puse, que te compartí de esta persona en urgencias, gestionó bien su emoción, ¿no? O sea, dice, a ver, yo lo que quiero es esto y voy a estar bien después de esto. Y efectivamente, ¿no? Estuvo Claro. bien después de esto. Yo siempre saludo a esta persona muy bien porque creo que te dan esas lecciones que necesitas aprender y compartir, ¿no? Entender que lo único que necesita en estos momentos la persona es llorar como esto. O sea, gestionar emociones es muy importante porque a veces el no gestionarlas, el tener esta desconexión que te decía,
pues genera que las personas no, vamos, haya esta reacción, o sea, esta parte de una emoción que no sabe por dónde salir, ¿no? A veces lo comparo con algo medio burdo, ¿no? Como las ganas de ir a hacer pipí, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué es lo que quieres? Cuando tienes ganas de hacer pipí, ¿qué es lo que quieres? Pues hacer pipí, y hacer pipí te va a hacer sentir mejor. Y si no lo haces, pues cada vez te vas a sentir mal, incómodo, irritable, molesto. Es decir, que se soluciona haciendo esto. Fíjate, hay una de las cosas que muchas personas que tienen ansiedad comentan. Dice, es que cuando tengo ansiedad me dan ganas de llorar, me dan ganas de gritar, me dan ganas de salir corriendo. O sea, casi lo está dictando, ¿no? Y yo les pregunto, ¿y qué ha sucedido cuando lloras? ¿Cómo te sientes después de llorar? No, pues me siento mejor. Entonces llorar es útil, ¿no? O sea, esto de hacernos los fuertes, pues no siempre es como muy necesario, ¿no? O sea, hacerte los fuertes ante qué. Por eso te decía yo esta parte de acompañarnos, ¿no? A la distancia, de hacer este tipo de actividades que nos permitan acompañar a alguien, ¿no? O a alguien como una persona que se sienta acompañada en esto y que diga, pues bueno, vamos a escuchar un rato, vamos a conocer algunas cosas. Yo creo que es algo muy útil, ¿no? Para no eh, dejar esas emociones a la deriva, ¿no? O sea, el llorar, incluso dentro de estos pasos que yo ocupo para trabajar con las personas, es, dile a las personas cómo te sientes, identifica cómo te sientes y diles, ¿no? A veces llegan los amigos, los familiares, con toda la buena intención del mundo de, ya no llores, ¿no? Sé fuerte. Y tú le puedes decir con toda tranquilidad, te agradezco tu buena intención, pero lo que yo necesito en estos momentos es llorar. Lo que necesito en estos momentos es estar solo. Lo que necesito solamente es que alguien me acompañe a llorar. Lo que necesito es salir un rato, ¿no? Lo que necesito es, o sea, tú mismo vas dictando lo que necesitas y se vale necesitar, ¿no? Se vale necesitar, como decías hace rato, ¿no? Que tu hija quería estar sola, pues no, se vale que quiera estar sola un rato, ¿no? Que quiero llorar, se vale que quieras llorar, ¿no? Para gestionar emociones y evitar precisamente que por hacernos los fuertes, por hacernos los valientes, después terminemos con crisis de ansiedades, ¿no? Pero también, si te das cuenta, o sea, no nada más necesitamos recursos quienes a lo mejor estamos padeciendo de ansiedad, sino también las personas con las que tenemos contacto, porque si yo no tengo suficientes recursos, voy a llegar a hacer este comentario, ¿no? De, ay, no te preocupes, o no llores, sé fuerte, no pasa nada, ¿no? O ay, ya, o exageras, por ejemplo. Entonces, como no tengo los recursos suficientes y además no soy empático con el otro, ¿no? Que no sé lo que está, por lo que está pasando, y se me hace tal vez a lo mejor algo que está, pues, haciéndolo más grande, ¿no? Y entonces, por eso es importante que todos tengamos esos recursos y que desde muy pequeños vayamos como gestionando esas emociones, como dejando salir de buena manera y que podamos encaminarlas y orientarlas, ¿no? Para no Sí, reprimirte y para que no en un futuro seas un adulto que llegue con comentarios como muy desatinados a lo mejor y que sí, representen un detonante para para ese ataque de ansiedad, ¿no? sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, este, cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Es que se murió un familiar, de repente, antes yo decía, lo siento mucho, ¿no? Pero después de un tiempo, después de charlas con varios amigos y todo, te das cuenta que dices, híjole, es que su dolor es su dolor, ¿no? O sea, vamos, no sé, Claro. alguien dice, es que falleció mi mamá y yo tengo la fortuna de tenerla todavía, pues es que, híjole, ¿no? O sea, si es difícil decir, te entiendo, ¿no? ¿Cómo, no? Entonces de repente a veces te quedas callado y pones la mano en el hombro, das un abrazo, algo más Ya no sabes empático, qué ¿no? decir, Sí, ¿no? exacto, ya no sabes qué decir, ¿no? Porque hay cosas que sí hemos pasado nosotros, pero hay cosas que no hemos pasado, ¿no?
Entonces, si yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, en mi vida personal, alguien me dice, perdí a mi padre, ¿no? Pues yo creo que podemos empatizar un poquito en esto, ¿no? Porque yo dentro de mi historia de vida tengo esto, pero si alguien me dice perdí un hijo, alguien me dice perdí a mi madre, pues yo no tengo afortunadamente dentro de mi historia esto, y de repente cuesta, ¿no? Sabernos expresar ante el dolor de la otra persona. Y yo creo que esto de respetarlo, de respetar que está llorando, porque hay gente que se dice, ya basta de llorar, ya son chingaderas. Y no sé, espérate, es su proceso. Hay personas que yo conozco que luego me dicen, es que ya lloro a escondidas porque ya no me quieren ver llorar, ¿no? Porque ya la gente, y me tengo que hacerla fuerte porque parece que mi tiempo para llorar ya terminó, ¿no? Parece que hasta ofendemos a los demás llorando, imagínate, cuando de repente creo que Sí, sí, llorar es cierto. es Yo una soy muy cuestión de llorona, yo dolor, te confieso. ¿no? No, Sí, pero sí, sí. no, bueno, así expresas, a lo mejor os deja salir, ¿no? Te digo, yo Ujú. soy muy llorona en lo personal, soy muy llorona, pero no creo que sea por dolor o algo, o sea, hay veces que por sentimiento, ¿no? Estás viendo una película Ujú. y y pues te salen las lágrimas, eso Sí, pues te entiendo. habitualmente mueven cosas, ¿no? Hay personas que hasta lloran de alegría, ¿no? Imagínate, ¿no? Claro, Habitualmente se mueven cosas, está muy relacionado y así es con el dolor físico y el dolor emocional, pero sí hay veces que conectas, ¿no? Hay escenas de películas que yo creo que a muchos nos ha pasado, estás viéndolas y de repente te dan como que esa situación, ¿no? De querer salir, ¿no? o cuando lloras de Las risa lágrimas. también, ¿no? Sí, Cuando lloras de exactamente. risa, que de Sí. verdad disfrutas esos momentos y que hasta te dan ganas de llorar de tanto, de tan bien que te la estás pasando, ¿no? Otra de las Bueno, reacciones también ahorita lloras. que dices esto de ahorita, me acuerdo de otras personas que conozco que de repente están al borde de la lágrima y empiezan a reír, ¿no? Y cambian el semblante por una sonrisa para tapar el llanto, ¿no? La lágrima, ¿no? Y contrastan, ¿no? Por eso viene a veces que las emociones enmascaran otras emociones también, ¿no? Ok. Y ahora, Enrique, ¿cómo podemos, teniendo recursos y gestionando, o quienes no tenemos tantos recursos como para poder dejar salir esas emociones de buena manera y poder orientarlas y poder hacer como este trabajo también con uno mismo, ¿cómo podemos hacer para ir bien con esta ansiedad? O para, ¿cómo podemos decir? Como para no tener estos ataques a lo mejor, o para, bueno, Ujú, que creo que lo estamos diciendo conforme va el tema, ¿no? ujú. Pero tú dinos un consejo a quienes en este momento estén padeciendo ese no sé qué que sentimos y que no lo podemos expresar. ¿Cómo hacemos? Pues mira, hay unas sugerencias, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que entender es que la persona ya está haciendo algo por su ansiedad, ¿no? Cuando una persona llega a consulta, cuando una persona me platica de esto de la ansiedad, yo creo que está haciendo ya algo, que ya está usando recursos que tiene, ¿no? Ya los está usando, ya los está enfrentando. Simplemente es que hay que agarrar la lámpara, yo así lo denomino, es un término que ocupé de unas charlas que hemos tenido, de iluminar los lados oscuros de las personas. Y cuando digo iluminar los lados oscuros me refiero que en ese lado oscuro hay cosas buenas que estás haciendo y que te están ayudando. Por ejemplo, les pregunto, oye, ¿cómo le estás haciendo para vivir con todo esto que me estás contando? ¿No? Porque pues es obvio que has hecho algo, por eso estás bien, por eso es que has venido acá, por eso es que estamos platicando. Y de repente dice, es cierto, ¿no? ¿Cómo le estoy armando? ¿No? Por ahí me acuerdo de una historia del cien pies, ¿no? Estaba con la cucaracha y se pusieron a platicar, ¿no? Y después a la hora de despedirse le dice la cucaracha, bueno, ¿te cuidas? Que por cierto, me sigo preguntando cómo le haces para mover tantos pares de patitas de una forma tan armónica y tan estética, ¿no? Y se fue. Y el cien pies se queda pensando, sí es cierto, ¿cómo lo hago, no?
y cuando se quedó, ya no pudo volver a caminar, ¿no? O sea, porque a veces cuestionar Wow. esta idea nos ayuda un poquito Sí, a claro, esto, ¿no? claro. Sí, entonces de repente sí siento, ¿cómo le estoy haciendo para enfrentar la ansiedad, ¿no? O sea, eso es iluminar esos lados que no estamos viendo, que se eclipsan por la ansiedad, fíjate. Y de repente hay quienes te dicen, cuando me da esto, me salgo al patio de mi casa y me siento un rato. Ok, ¿cómo te sientes después de esto? Me siento mejor. Fíjate, no me he dado cuenta, pero me siento mejor. ¿Y qué haces? No, pues fíjate que agarro y me pongo a rezar, ¿no? ¿Te está siendo útil rezar? Sí, me siento mejor, me siento más tranquilo, más tranquila. Me pongo a respirar, agarro y hago ejercicios de respiración. Ok, ¿cómo te sientes después de hacer esto? Me siento bien, ¿no? O sea, me pongo a llorar, ¿no? ¿Y cómo te sientes después de llorar? Me siento mejor. O sea, lo que quiero llegar es que las personas podamos entender que ya estamos haciendo algo, ¿no? Y que eso que están haciendo se vale. Me decía una persona, me da mucha ansiedad que me dejen en la casa sola. Es una persona mayor de 20 años, ¿no? No es un niño que sí puede tener esta ansiedad. No, es una persona mayor. Me da muchísima ansiedad. Ok, ¿y qué estás haciendo? Pues mira, tantito se va mi mamá, que es la última persona que sale, y me voy a entrevistar a los vecinos a platicar. Me voy a casa de mis suegros a platicar, ¿no? Y cuando sé que ya va a llegar, le calculo y regreso, ¿no? Entonces, a veces la solución en este caso de los padres, de la persona es, quédate, no va a pasar nada, ¿no? O sea, es decir, no importa lo que sientas, ¿no? Y cuando le dices a la persona, oye, está bien que vayas con los vecinos, está bien que vayas a casa de tus suegros, ¿sí? Porque tampoco se vale que estés ahí enfrentando algo que no tienes recursos, que no quieres pasarla mal, ¿no? Y nosotros tenemos que ir hacia nuestro bienestar. Y muchas personas se sienten culpables de ir a su bienestar. O sea, se sienten Yes. mal de ir a su bienestar. Se sienten mal de decir, es que sí me siento mejor. En mi casa tiene sentido aunque nos estemos agarrando cuando hay gente, ¿no? Porque cuando no me da mucha crisis de ansiedad. Entonces, ¿dónde está tu bienestar? En casa de mis suegros. Perfecto, ¿no? O sea, se vale llorar, se vale salirse, se vale hacer ejercicios de respiración. O sea, no hay que sentirnos culpables de esto, ¿no? Porque ya estamos haciendo cosas, ya estamos generando situaciones que nos están ayudando a enfrentar la ansiedad, ¿no? Eso es una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta, que yo les sugiero a las personas, que nos sentemos un ratito a ver Ok. qué estamos haciendo para enfrentar la ansiedad. Yo me pongo a ver una película, dicen algunos, ¿no? Me pongo a escuchar música, dicen algunos también, ¿no? Por ahí una persona que compartió dice, tengo una lista de reproducción, dice que me gusta porque son como muchas bandas sonoras y me hacen sentir, dice, mucha emoción. Ok, y la escuchó y en la siguiente sesión me dice, sabes, ya estoy haciendo ejercicio. ¿Cómo llegamos a esto? Pues me puse a escuchar música esa y me sentí ahora sí que como dicen acá, no me sentí chingón y empecé a hacer ejercicio, dicen, empecé y ahorita, y me sentí también, Qué chingón. exacto, ¿no? Y me llevó a esto otro, ¿no? O sea, de lo que estoy haciendo me puede llevar a otra cosa, ¿no? Me puede llevar a otra situación. O sea, la música, la lista de reproducción me llevó al ejercicio. La lista de reproducción me puede llevar a la lectura, la lista de reproducción me puede llevar a la playa, la lista de reproducción, o sea, una cosa que hagamos nos puede llevar a otra y a otra y a otra, ¿no? Y de repente todo empezó con un detalle pequeño y de repente tenemos algo más grande o una herramienta más grande. Y aquí te comento esto. Hay personas que regresan a la siguiente sesión y te dicen, la ansiedad ya disminuyó. ¿Sí? Eso es lo que te dicen. Y yo les digo, no, no disminuyó. La ansiedad siempre tiene el mismo potencial. La que se volvió fuerte, la persona que se volvió fuerte eres tú, ¿no? Sí, o sea, porque si Claro. partimos de que la ansiedad disminuyó, es que cuando agarre fuerza, pues nos va a dar en la torre. No, yo me fortalecí y eso es una realidad. La persona se fortaleció a partir de descubrir sus recursos, nada más, de darse cuenta de estos recursos que tiene, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Descubrir que tengo. Para pasar al segundo punto, lo que puedo aprender, ¿sí? Perfecto, ya haces ejercicio, ya sales al patio, ya te permites llorar, ya te permites hacer otras cosas, ¿no?
O sea, es decir, ya lo vienes haciendo. ¿Qué más podrías hacer? Saliendo de la sesión, ¿qué podrías hacer? Ahorita, por ejemplo, alguien que nos Pero esté ya lo escuchando, reconoces. exacto, ¿no? Alguien que nos esté escuchando hoy y que diga, yo le preguntaría, y terminando de escuchar este video, terminando de ver este video, ¿qué podrías hacer que te ayude que ayude a tu bienestar? ¿No? Y fíjense, y cuando digo algo que podrías hacer, yo tengo aquí, fíjate, en este espacio, tengo cosas, es decir, es lo que tengo, fíjate, y te puedo sacar de mi lapicera, ¿no? Ahora sí que un lápiz, ¿no? Y como siempre he dicho, nunca subestimemos lo que el papel y el lápiz puede hacer por nosotros. ¿Eh? O sea, yo tengo esto. ¿Y qué puedo hacer con esto? Puedo hacer una carta, puedo hacer un dibujo, ¿no? Puedo hacer papiroplexia, no sé. Es decir, algo que yo tengo a mi alcance. No se trata de que yo vaya a comprar a la papelería un blog completo para dibujar, ¿no? Decía una persona, me gusta la música. ¿Y qué tienes lo más cercano en tu casa que te guste que te acerque la música? Pues tengo una guitarra ese, ¿no? Y está bien, porque era lo que tenía. No tenía un teclado, ¿no? Y si tuviera un panderito, pues con un panderito empezamos, ¿no? Es decir, tenemos que aprender, pero con los elementos más próximos que tengamos, ¿no? Con los elementos más próximos que tenemos ahí. El dibujar, las plantas, el ejercicio, la lectura, es decir, eso que tengamos más próximo, yo creo que es muy importante también para aprender, ¿no? Que es algo que nos ayuda mucho. Y el último punto es la validación emocional que te decía hace rato con nosotros mismos, conmigo como persona. Es decir, me voy a dar permiso de llorar, ¿no? Yo a veces ocupo ese término, les digo, a los adultos. No sentir culpa, ¿no? No sentir Exacto. culpa de lo que sentimos prácticamente. Sí, yo les planteo esto y siempre digo, date permiso. Sin miedo, sin culpa. Así es. Sí, sí, siempre les comento esta parte, date permiso de sentir. ¿Sí? Es date permiso, porque ahorita ya no tienes que pedir permiso a tus papás, ya no nadie es dueño de ti, o sea, es date permiso de sentir esto, ¿no? Y entonces se identifica, porque a veces hay personas que necesitamos guiarlas para nosotros, para ver nuestros sentimientos, ¿no? Necesitamos decirles qué tienen que hacer para poder ayudarnos, y es que su intención es ayudarnos, ¿no? Si su intención es vernos mejor y nosotros tenemos contacto con nuestro yo, o empezamos a tener, le podemos decir a la persona, como este paciente, ¿no? Quiero llorar, ¿no? Quiero salir a caminar, ¿me acompañas, no? Quiero platicar de este tema, ¿me escuchas? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos validamos a nosotros, yo creo que posibilitamos muchas cosas y podemos tener más elementos, podemos fortalecernos para enfrentar esta ansiedad, ¿no? Para que esté controlada. Así es. Bueno, oye, pues la verdad es que a mí me parece, te digo, insisto, súper interesante todo lo que nos dices y además lo que podemos aprender, porque en estas charlas, como dices, de acompañamiento en estos momentos, pues nos sirve muchísimo, muchísimo. De verdad que en una o en otro momento de nuestra vida o de nuestros pasajes que tenemos todos los días en esta a lo mejor vida que en muchos casos podría ser muy rutinaria, nos ayuda mucho, ¿no? O sea, saber cómo reconocer estos recursos que tenemos, darnos el permiso como tú, o sea, bueno, dejar salir lo que tenemos, ¿no? No irle echando más material a ese frasquito, porque en algún momento pues va a salir y lo que nos va a provocar es una bomba emocional. Entonces, ¿Sí? yo creo que eso es muy, muy importante, nos ayuda mucho, te digo, a mí en lo personal me ayuda muchísimo. Y bueno, pues te agradezco de nuevo pues esta charla. Ya la gente ya va a empezar también ha empezado a enviarnos muchas preguntas y con respecto a eso, pues vamos a ir tomando los temas pues para charlar y para platicar aquí contigo, ¿no? Sí, por último, nada más déjame anexarte lo que se me estaba pasando.
sobre los medicamentos, ¿no? Muchas personas Ok. tienen esta cuestión de los medicamentos, piensan que son malos y van a generar adicciones, ¿no? Ok. Hasta ahorita, no dudo de que existan, obviamente, porque sabemos que estos medicamentos pueden generar adicciones, por eso son medicamentos Los llamamos controlados, ¿no? ansiolíticos, ¿no? Ándale. Obviamente, hay Ujú. crisis de ansiedad hay situaciones de ansiedad que los ameritan, pero solamente son temporales, ¿no? Porque hay que recordar algo. Ok. Muchas personas piensan que con el medicamento en automático te vas a sentir mejor, ¿sí? Pero todo medicamento siempre tiene que estar acompañado de un proceso psicoterapéutico, ¿sí? Porque sí te van a permitir estar tranquilo, ¿sí? Pero ahora tenemos nosotros que empezar a generar hábitos, ¿sí? Es como cuando vas a irte a trabajar y en esta época de lluvia y de repente empieza un aguacero, ¿no? Un aguacero y el medicamento lo que hace es calmar la lluvia para que tú puedas llegar a tu trabajo, ¿no? Entonces necesitamos entender esto, de que no, los medicamentos no son malos. Todo medicamento siempre tiene una prescripción conductual, ¿sí? Todo medicamento tiene una prescripción conductual. Obviamente hay algunos que te van a generar mucho sueño, ¿no? Porque pues hay una cuestión química ahí adentro, pero necesitamos generar acciones, ¿no? Para que se produzcan otras sustancias químicas e ir reduciendo el medicamento hasta en su momento determinado retirarlo, ¿no? Hay personas que sí necesitan tomar el medicamento porque su situación de ansiedad no les va a permitir hacer esto que hicimos ahorita, que estoy haciendo bien, ¿no? No se los va a permitir procesar su química, o sea, la ansiedad es tan grande que aborda todo esto y necesitamos esta cuestión médica, ¿no? Este momento de conciencia que nos permitirán algunos medicamentos para poder abordar ahora sí con procesos psicoterapéuticos la ansiedad, ¿no? Porque a veces se desborda tanto, es como cuando un incendio se te sale de control, ¿no? Es como cuando algo te sobrepasa y necesitas algo que te auxilie, como en este caso son los medicamentos, ¿no? Obviamente, siempre con prescripción de un psiquiatra, ¿no? Y él es el que va a determinar si baja la dosis y cuándo ya no lo puedes tomar, pero siempre hay que tomar psicoterapia, ¿no? Para poder auxiliarte. No es nada más el medicamento y ya, ¿no? Necesitamos también tomar Ok. la cuestión psicoterapéutica. Pues me parece muy bien. Digo, como que abundando esto, de repente escuchas a gente que también te dice, no es necesario que tomes medicamento, pero pues también, digo, para eso existen los doctores, ¿no? Así como vamos a un médico general por una gripe o a un obstetra cuando vamos a tener un hijo, pues también cuando tenemos problemas pues con la mente, yo creo que también es Sí, totalmente válido y como dice, siempre acompañado de un proceso psicoterapéutico, ¿cierto? así es, efectivamente. Pues muchas gracias, Enrique. Un abrazo, un beso hasta Pochutla y pues para todo el mundo, porque con las redes sociales, con el internet, con estas herramientas que estamos teniendo también, que están abundando en este momento para que podamos comunicarnos y estar acompañados de la gente que queremos o simplemente estar acompañando a la gente que aunque no nos conoce, pues nos escucha, ¿no? Y podemos acompañarlos también. Así es siempre un gusto poder hacerlo, poder acompañarnos a través de estas actividades y pues recordar a las personas, ¿no? Que compartan, que comenten aquí en la página para poder llegar a más personas que esta información les puede ser útil. Obviamente implica una inversión del tiempo, pero la ventaja de esto es que puede ser escuchar también, ¿no? O sea, mientras estás haciendo tu quehacer, mientras estás trabajando, mientras vas manejando, ¿no? Puedes escucharnos, no necesitas vernos totalmente, ¿no? Con que nos escuches, yo creo que es suficiente y compartirlo con las personas que creas que le pueden ser útiles. Te agradezco mucho, Sugei, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a ti. Así es. Gracias. Nos vemos. Hasta Chao, luego. chao.